Bueno, muy buenos días para todos. En este aspecto del día de hoy vamos a ver unos elementos del manual de marca. El manual de marca está integrado por digamos, su tabla de contenido sería la introducción, que nos explica, nos da esa pequeña entradilla al contenido del manual. Segundo sería la conceptualización, que sería el proceso de los 5 pasos, que además está descrito también cuáles fueron las palabras, qué porcentaje y por qué se eligieron, ¿cierto? Todo el tema de la conceptualización, cómo se llegó a concretar que esas debían ser los elementos que se van a tener en cuenta para este diseño. El logo, ¿cierto? La planimetría, el área de seguridad, que son unos elementos que hayamos visto en otro anterior video, el tamaño máximo y mínimo, los usos correctos e incorrectos del logo, la colorometría, el blanco y negro, las combinaciones cromáticas y los usos correctos e incorrectos del color. Los siguientes dos aspectos, que son los que nos competen para este video, son las tipografías y la gráfica complementaria, ambos bastante importantes al momento de desarrollar una marca. Iniciemos entonces explicando las tipografías. Una de las cosas importantes cuando se desarrolla un manual es definir las tipografías, y en este caso se les da un grado. Hablamos de tipografía primaria, secundaria, terciaria y cuarta en caso que se requiera. En este ejemplo vamos a hablar de dos ejemplos para entender algunas diferencias. Esta marca Renata se desarrolló y, como pueden ver, no se diseñó a partir de una fuente ya existente, sino que se tomó y se creó una fuente totalmente nueva y especial para ellos. Entonces la marca Renata define esta fuente o desarrolla esta fuente para su logo. Pero entonces, cuando entra a definir cuáles son las fuentes con las que puede trabajar, define que la fuente principal o primaria es Open Sans y que la fuente secundaria es Roboto, en sus dos derivaciones, que es Roboto Regular y Roboto Condenser. ¿Esto por qué sucede? Primero, porque Renata no desarrolló todo el abecedario, solo desarrolló algunas palabras, en este caso las que se requerían para la palabra Renata. Segundo, cuando uno selecciona las fuentes primarias y secundarias, no solamente tiene en cuenta las fuentes que usó en el logo, en el caso de que las use, que no es el caso de Renata, sino también tiene en cuenta que estas fuentes van a ser usadas en otras piezas publicitarias, por lo menos revistas, por lo menos catálogos, por lo menos piezas de marketing, que tienen que tener legibilidad. Y si la fuente con la que se hizo el logo, al ponerla a escribir texto corrido, o lo que nosotros llamamos textos de lectura, definitivamente es compleja, es mejor usar fuentes que permitan la legibilidad. Entonces, en este caso, Renata define que su tipografía principal, la llaman ellos, o primaria, es Open Sans, que es una fuente que permite una legibilidad muy buena, y secundaria sería Roboto. Ahora, como pueden notar, aquí define en los usos principales que Open Sans se va a usar para títulos. Se recomienda comprimir interlineaje, interlineado, también usar negrita en la primera palabra o en la primera línea de títulos. Y Roboto Regular y Condenser, su uso principal va a ser los subtítulos y el cuerpo del texto. Esto sobre todo para editoriales. Entonces, digamos que queda claro que en algunos casos no se usa la fuente con la que se creó el logo. Para el siguiente ejemplo, las cosas cambian un poco. Esta marca eMart, que es una empresa que se dedica al diseño gráfico y la web, tomó una fuente y le hizo algunas transformaciones, por lo menos esta parte de la I, esta unión de la R con la T, y todo esto nació a partir de una fuente. Esta fuente se llama Lato Regular. La empresa que desarrolló esta marca, a partir de esta fuente, desarrolló, digamos, el logo, y también define que la fuente que utilizó inicialmente también va a ser la que le va a servir para concretar todo el texto. Una cosa importante, en este caso esta marca define no una parte como Roboto Regular y Roboto Condenser, sino que incluye todas las derivaciones, Lato Line, Lato Regular, Bold y Lato Line. Esto para dejar claro que toda la familia Lato tipográficamente le puede servir al diseñador para hacer
piezas o elementos gráficos que derivan de esta marca Imars. Otra cosa importante, se recomienda acompañar la imagen corporativa, lo dice, ¿cierto? Y explica por qué se eligió esta tipografía, en este caso porque su claridad, estilo sencillo y buena legibilidad. Esto es muy importante en las fuentes que uno defina. Por último, no está de más, la tipografía Lato tiene licencia Open Font, que significa Open, o sea que es gratuita, cualquiera lo puede usar. Y se puede encontrar, y ahí dice, en el caso anterior, también utilizan una fuente Open Font, que la utiliza Google, y esto permite que sea mucho más fácil y no tener problemas con derechos de autor a futuro. Por favor, tengan esto en cuenta en el momento en que desarrollan o proponen fuentes primarias, secundarias o terciarias dentro de su manual. Lo ideal es utilizar de 1 a 3 fuentes. Ya más de 3 fuentes debería ser una empresa muy grande que requiere un manejo corporativo muy grande o que tiene mini corporaciones dentro de sí. Ahora, con esto terminamos el aspecto de las tipografías. Recordar, las tipografías no siempre son las con las que desarrolló el logo, a veces son unas fuentes complementarias. Se debe tener en cuenta que son fuentes que buscan crear piezas también para texto corrido, para títulos, para este tipo de cosas. No necesariamente tienen que ver con el logo, pero en algunos casos con la misma fuente que se creó el logo, en las mismas fuentes que se proponen como tipografías primarias, secundarias y terciarias. Ahora, el siguiente aspecto que nos compete es la gráfica complementaria. ¿Qué es la gráfica complementaria? En concepto, la gráfica complementaria son algunos elementos gráficos que me permiten reconocer que las piezas pertenecen a una marca cuando el logo no está. Expliquémoslo. En este caso, propongo explicarlo a partir de una página web que es el manual de marca de Mercado Libre. Vamos a ver. Mercado Libre es una marca internacional que pone su manual en online y da esta siguiente explicación. Tenemos 3 elementos que hacen que reconozcan nuestra marca cuando no está el logo: la trama Meli, el contenedor Meli y el balúes o cofres Meli. ¿Qué es la trama Meli? Actúa como una grilla, o sea, como una retícula para que nuestro sistema visual tenga visual tenga una estructura en la que pueda comportarse libremente sin perder armonía. Hay 6 motivos: con X, con mases, con guiones, con barras, con puntos y con cuadros. Para poder determinar el margen de la trama Meli, este margen blanco, hay que identificar el lado más angosto de la pieza. ¿Sí? Aquí lo marca. Y luego dividir ese lado en 12 partes. Tomar una parte de ellas y ese será nuestro margen. Nunca hacerlo de la siguiente manera. ¿Cómo se aplica la trama? La trama dice: el espacio entre los puntos de la trama tiene que ser igual o menor que el medio margen, pero asegúrate que la trama no quede muy junta. Ahora dice, ¿cómo se aplica? La trama se aplica en opacidad. Inicia siendo al 100% de opacidad y termina al 0%. ¿Listo? Y ahora empieza a explicar algunos elementos. Cuando abrimos la trama, nunca se debe quedar en una sola línea de trama. Quiere decir esto, que la trama Meli acompaña, le invade, por eso le abre paso a los textos o elementos protagónicos en las fotografías. Entonces aquí podemos ver que cuando está este personaje de la fotografía, la trama no está por encima de él. Lo mismo sucede en esta foto. Eso es bien importante al momento de determinarlo. Pueden notar que cuando la palabra hola aparece, la trama Meli desaparece del espacio. Entonces aquí nos explica cómo es que ella debe dar apertura a esos elementos. Dice, cuando abrimos nunca debe quedar una sola línea de trama, o sea, 1 y 2 líneas. En este caso está erróneo porque hay una sola línea y en este caso está erróneo porque hay una sola línea. Luego explica los colores que se deben usar o que son viables. Y luego está el balúes Meli, que son unos espacios que nos permiten colocar textos, ¿cierto? Probablemente podría haber un título y un párrafo muy largo en esta parte para explicar algo. Entonces, los balúes son los valores Meli y nos permiten crear como las promociones y tener unas líneas. Ahora, en este caso, Mercado Libre tiene que hacer un esfuerzo muy grande por tratar de explicar muy bien todo el proceso, ya que
pues está ahí. Pero podemos darnos cuenta que esta trama muy sencilla le permite a uno reconocer que las piezas le pertenecen o son parte del universo gráfico de Mercado Libre. Ahora, volviendo a nuestra presentación, entonces aquí podemos darnos cuenta que esta empresa Marcos Santos genera una gráfica complementaria que son guitarrones y nunca se ve el logo, pero estos elementos le permiten a uno reconocer que tienen conexión con esta marca. Aquí los podemos ver interactuando con la marca y aquí lo podemos ver interactuando solo con la tipografía de la marca. Otro ejemplo, tenemos Fofi Chocolate. Nos propone estas dos tramas, uno con colores y una solamente a dos colores. Aquí podemos ver cómo esa trama se implementa para acompañar el logo, sin que esté presente el logo en el caso de las cajas, ¿cierto? Solamente en la parte superior, que es donde ellos requieren. Acá tenemos otra propuesta de cómo serían esas gráficas complementarias. Podemos darnos cuenta que esta trama de colores, ¿cierto? Cuando el color va solo siempre será este azul agua marina, pero para que la otra propuesta es la interacción de estos triángulos cruzados en esa gama de colores que siempre abordan las piezas de diferente manera. Eso es muy importante determinar, no solamente cuáles son los colores, sino la forma en que abordan. En este caso, por lo menos, se toman fondos completos, ¿cierto? Y siempre sale este cuadrado blanco. Pueden notarlo que el cuadrado sigue siendo el mismo y el cuadrado blanco siempre presente. El cuadrado del mismo y el cuadrado blanco. Eso hay que tenerlo en cuenta, son unas normativas, ¿cierto? Hay una secuencia que se repite y hace que sea coherente la gráfica complementaria. Entonces, por favor, recuerden, la gráfica complementaria se debe determinar y se deben encontrar esas líneas gráficas coherentes y se debe explicar lo mejor posible para que las personas sepan cómo usarla. La gráfica complementaria es una gráfica que acompaña al logo y también nos ayuda a identificar que las piezas pertenecen a una marca cuando aún así no esté presente el logo. Espero que esto sea de ayuda para su desarrollo y recuerden mirar el link de Mercado Libre. Lo dejo en la parte de abajo en la descripción del video.